¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Libros con Wasabi. Antes que nada, le doy la bienvenida a mi querido amigo Fernando Sánchez Dragó. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes hasta Oh, Malasaña. hola, buenas tardes, el Malasaña desde Madrid. Muy bien, Fernando, pues muy un gusto, como siempre, el verte. Y bueno, amigos, antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal para que nos apoyen este proyecto que lo hacemos de manera gratuita y desinteresada. Y quiero dedicar este programa a mi hermana Jessica, que falleció hace exactamente pues 7 años, un día como hoy. Y bueno, para ella este programa y sobre todo porque ella era una admiradora del personaje del que vamos a hablar. De hecho, en algún momento me regaló un retrato pintado a mano por ella de el gran Salvador Dalí. Bueno, Así ante que todo, Luis, vaya por Dios lo de tu hermana, no lo sabía, claro, yo no alcancé a conocerla. Nuestra relación, aunque nuestra relación se remonta ya a bastantes años atrás. ¿Cuántos? ¿Tú recuerdas el momento en que empezamos? yo me acuerdo perfecto, la primera vez que tuvimos contacto, Fernando, fue en enero del 2016. Así que más o menos Cinco, por esas, 5 años, pero tu hermana sí, murió muy joven entonces. de aproximadamente 41 años. Así es. Ajá, bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer, Luis? Así es, Fernando. Pero bueno, para ella esta emisión, que estaría muy contenta de verla porque le gustaba bastante Salvador Dalí. Así que, Fernando, pues mi primera pregunta es si, bueno, de Dalí hay mucho de qué hablar. De hecho, se me hizo un poco difícil saber por dónde comenzar. Pero Bueno, bueno, me has enviado un cuestionario que lo tengo aquí impreso, verdaderamente muy minucioso, ¿eh? sí. Vamos con él. Dice, el vanguardismo, Fernando, de principios del siglo XX al que se adhiere Dalí de alguna forma, ¿crees que es una reacción al realismo que inundó sobre todo la segunda mitad del siglo XIX? Bueno, vamos a ver. Ante todo, Luis, me gustaría decirte que yo no creo mucho en las etiquetas. Es Ya. decir, yo una de las cosas que he ido descubriendo a lo largo de mi vida de lector o de visitante de museos, museos de pintura, museos de escultura, es que en realidad eso que llamamos vanguardia o eso que llamamos realismo ha coexistido siempre. Lo que Ujú. pasa es que se ha puesto más o menos de moda, bueno, según lo que era el fluir eso de las modas, de la historia en aquel momento, según los gustos de los críticos, de los espectadores, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que tú te vas, por ejemplo, no sé, a Luciano de Samosata, por irnos a la literatura clásica, y te estás encontrando con algo que es surrealista, que es de vanguardia. O te vas, en fin, como lo hizo Picasso, al arte africano, al arte negro africano, y también parece arte de vanguardia en muchos momentos, incluso la música de los tantans, de los instrumentos primitivos, puede parecer música de Vera Bartók, que en definitiva investigó mucho precisamente en ese tipo de música. Entonces, claro, el surrealismo en pintura. Por ejemplo, yo siempre, de repente llega, yo he visitado, pues en fin, no te voy a decir que he visitado todos los grandes museos de la Tierra, me queda alguno todavía, pero casi, casi todos, ¿no? Y entonces yo iba descubriendo, a medida que me adentraba en la historia de la pintura, a través de la contemplación de los cuadros expuestos en estos museos, cómo en realidad coexistían todas, en fin, todas las tendencias, ya fueran vanguardistas, ya fueran simbólicas, ya fueran místicas, ya fueran realistas, es decir, todas esas etiquetas que hemos ido adhiriendo a la actividad artística o literaria o musical en cada momento han coexistido siempre. Por ejemplo, tú te vas a los flamencos, es decir, que Patinil es un pintor surrealista. Incluso en el Bosco, aunque su imaginería sea una imaginería realista, pero su inspiración y lo que está pintando, lo que está dibujando, también es abiertamente surrealista, abiertamente de vanguardia. Yo, por ejemplo, yo descubrí esto con no poca sorpresa en el Museo Nacional de Nápoles, hace ya muchísimos años, cuando yo era muy joven, en mi primer viaje a Italia, cuando paseando por ese museo descubrí un pintor, en fin, de segundo orden, que los italianos conocen bien, seguramente tú a lo mejor no habrás oído hablar de él, yo tampoco había oído hablar de él en aquel momento, que se llamaba Mañasco. Bueno, el Mañasco, que es un pintor, no recuerdo exactamente de qué siglo, pero en fin, de los siglos del Renacimiento, verdaderamente tú ves sus cuadros y dices, atiza, esto es surrealismo puro, es decir, ya existía eso. Ahora, Claro. es verdad, por otra parte, lo que apuntas.
Es verdad que después de la gran oleada del realismo literario, la Claro. novela francesa, la novela de Tolstoy, etcétera, se produce una reacción en busca de otras formas de expresión, de otras formas de canalizar la creatividad, ¿no? Pero eso se produce sobre todo en literatura, porque en realidad la pintura anterior a lo que llamamos pintura de vanguardia era ya la pintura impresionista, era ya Cézanne, es decir, no era exactamente arte de vanguardia, pero sí estaba ahí en germen, en fin, esa deformación de la realidad, de las formas, de las figuras, de los colores, esa inyección de lo onírico, de lo personal, que va a provocar la gran explosión de la vanguardia y del surrealismo. Fernando, siempre se habla del Dalí pintor, sin embargo, pues Dalí también escribió varias obras literarias. ¿Era Dalí un buen escritor? ¿Lo consideras un buen, pues, literato, por así decirlo? Bueno, claro, Dalí fue aplastado, como todas las personas que se convierten en personajes públicos, son aplastados precisamente por las etiquetas, hablábamos de ellas hace un momento, que se le van adhiriendo. Entonces, claro, la actividad pictórica, y no solo la actividad pictórica, también la actividad estrafalaria de Dalí, sus continuos desafíos a las convenciones, sus performances, etcétera, pues prácticamente han sepultado otras realidades suyas, otras actividades suyas, como lo es la literaria. Dalí era un escritor extraordinario, pero era un Claro. escritor extraordinario cualitativa y cuantitativamente, porque yo recuerdo que yo estuve a punto de hacerle una larga entrevista para el programa de televisión Encuentros con las Letras, en el año que sería aquello, en el año 1978, y entonces me leí, cosa que ya había hecho con anterioridad, pero para preparar ese programa, que al final no se realizó, porque me dio plantón Dalí. Después de haberme prometido que sí, me embarqué con toda una caravana de televisión, cámaras, furgonetas, etcétera, y cuando Wow. estábamos ya camino de Portgigat, nos llamó por teléfono para decir que no hacía, que no concedía la entrevista. Bueno, Dalí era así, entonces volví grupas y no la hicimos. Pero quiero decir, en aquel momento yo repasé muy a fondo, porque yo siempre, en fin, preparaba muy a fondo mis programas de televisión, volví Claro. a leer aquella parte de las obras de Dalí que no había leído y a releer aquellas que sí había leído. Y realmente me encontré con un escritor extraordinario. Y sobre todo, y quizá esto te llame la atención o no, porque seguramente me lo habrás leído o me lo habrás oído decir, si a mí me obligas a, poniéndome una pistola en el pecho, me obligas a decir cuáles son los 10 libros que más me han marcado en mi infinito currículum de lector, te diré, uno de ellos es La vida secreta de Salvador Dalí, que son la autobiografía, las memorias, las confesiones, llámalo como quieras. Entonces, ese es un libro apabullante, es un libro extraordinario, y más apabullante y más extraordinario todavía es el hecho de que no lo escribió, lo dictó. Lo dictó, en fin, a no sé quién, lo dictó, creo, la primera edición de este libro apareció en inglés, luego en España estuvo prohibido mucho tiempo, apareció, sin embargo, en una edición en Argentina, me parece que era, en fin, en América de habla española, en 1942, y este libro cayó por casualidad no, por un amigo mío, pintor, que vivía en Soria y que lo tenía. En aquel momento en España realmente eran muy pocos los que conocían este libro, los que lo habían leído. Y bueno, aquel libro, vamos, me marcó hasta extremos inimaginables, que poco a poco iremos desarrollando a lo largo de esta entrevista. Entonces, No, insisto, la vida secreta de Salvador Dalí, alguna vez exagerando, cargando mucho la suerte, alguna vez he dicho que desde el Quijote es la mejor obra de la historia de la literatura española, y dictada, con lo cual ya verdaderamente el talento de Dalí es extraordinario. lo Lo consideras repito, mejor, lo de cons- Salvador Dalí, lo repito, búsquenla. consideras mejor dicho libro que Mi último suspiro de Luis Buñuel. Hombre, sí, mi último suspiro de Luis Buñuel, hombre, es un libro, sí, también de memorias, de confesiones, pero por otro es mucho más delgadito. Y en Claro. segundo lugar, hombre, Buñuel escribe ese libro cuando ya está prácticamente al final de su vida, ¿no? Cuando ya prácticamente su mezclarse con la realidad se limitaba a un vermú, que se concedía una vez al día, etcétera. Entonces es un libro más cortito, ¿no? En cambio, el libro de Dalí es un libro avasallador, es el Niágara, es una catarata, porque está escrito o dictado en el momento de la plenitud de Dalí. Entonces, no, es muy superior, sin duda alguna. Sin que ello vaya en demérito del último suspiro de Buñuel, que también me gusta mucho. Que el último suspiro me parece que la primera edición es francesa, ¿no? ¿O me equivoco? Eso yo no lo sé. ¿Tú crees que es francesa? Creo que Puede es una, creo que el que le hace la entrevista es francés, no recuerdo, hace muchos años que lo leí, pero creo que luego fue traducido al español, pero no recuerdo, quizás Sí, yo esté lo leí mal. desde luego en versión española, pues ya prácticamente en 1980 Que es aproximadamente, un sí. libro muy difícil de conseguir, ahora en estos tiempos, así Bueno, que mm, seguro que culebrea por internet, ¿no? ah, por Pero ahí debe de andar. se encuentra cualquier cosa, verdaderamente se encuentra cualquier cosa. Así es, Fernando. Bueno, Fernando, volviendo a Dalí,
¿A qué se debe que el surrealismo sea un movimiento que empieza sobre todo en la literatura, en la poesía, con Bretón, pero que germina sobre todo en el cine y en la pintura? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con ese planteamiento, Luis. Yo creo que la eclosión del surrealismo es sobre todo literaria. O sea, en fin, porque además alcanzó a todos los países de la Tierra. El cine no alcanzó a todos los países de la Tierra. Sí alcanzó porque se proyectaban las películas, pero no porque se produjeran, ni se dirigieran, ni se crearan las películas. Es decir, el fenómeno cinematográfico era mucho más limitado. En cambio, el surrealismo literario, impulsado desde Francia, impulsado desde Breton, etcétera, llegó prácticamente a todos los confines de la Tierra. Entonces yo creo que siempre ha predominado el surrealismo literario sobre el cinematográfico y el otro que decía, la pintura. Y la pintura Ah, también. Hay muchos menos pintores surrealistas que poetas surrealistas. La O, plétora, o- la playa de los poetas surrealistas es infinita, ¿no? o te replanteo la pregunta, Fernando, ¿por qué quizás es más famoso en la pintura y en el cine que en la poesía? Bueno, eso al menos desde mi punto de vista, quizás esté Bueno, por equivocado. todo lo que sale en el cine, claro, llega, en fin, a muchedumbres de espectadores Claro. mucho más vastas de los lectores que leen un libro. Eso es así, inevitablemente. Si tú publicas un libro y luego hay una película basada en ese libro, sobre todo si es una película firmada por un gran director, estoy pensando, por ejemplo, en la película de Hitchcock, Recuerda, cuyos bocetos, incluso el guión, intervino Salvador Dalí, bueno, evidentemente la repercusión del surrealismo de Dalí en el gran público va a ser mucho más potente a través del cine. La literatura, al fin y al cabo, siempre ha sido minoritaria, pero no creo que haya nada más detrás de esto que, en fin, que esto, ¿no? Claro. La Fernando, pintura también, porque claro, la pintura, cualquier turista, y el mundo se ha llenado de turistas cada vez más, cada vez más, cada vez más, cualquier turista va a los museos. Y va a los museos y, quiéralo o no, se aburra o no, le interese o no, se va a topar, en fin, con cuadros de los pintores surrealistas. Eso no los, el turista o sencillamente la persona que entra en una librería es ya un lector, es alguien que entra ad hoc, que está buscando un libro. En cambio, el que va a los museos va como, bueno, porque hay que ir. Porque si vienes a Madrid, pues hay que ir al Prado, como hay que ir a la Catedral de la Almudena. y yo creo que la impresión que crea, perdón, una pintura pues es más inmediata y directa que la que crea un poema, ¿no? Porque el poema pues hay que leerlo y requiere más tiempo. Quizás eso tenga que ver con que se haya Bueno, comercializado más pero como, eso también tiene un peaje de frivolidad, porque precisamente la gente entra en un museo y se planta delante, no sé, del Guernica, por citar un ejemplo notorio, y está 2 o 3 minutos. Incluso ahora así es. en fin, no te dejan estar. Yo recuerdo cuando yo tenía 15 o 16 años, ir al Museo del Prado era una alegría, era un gozo. Estaba vacío, pero vacío por completo. Yo era nada, un mozalbete, un adolescente, y podía pasarme horas y horas y horas contemplando, por ejemplo, las meninas. Llegabas a la habitación de las meninas, te sentabas delante, había allí un divancito, ¿no? Una banqueta, y podías estarte 3 horas contemplándola, ¿no? Eso ya no se puede hacer. Entras en las meninas, hay cola, dice, no, 2 minutos, o la Gioconda, no digamos, o Ya. en fin, todas las grandes obras de arte. Entonces, claro, no hay tiempo. Y además, tú vas a un museo y en una mañana has visto, yo qué sé, 400 cuadros, perdón. En cambio, eso no te pasa con la literatura ni con un poema. Tú no te lees 400 poemas seguidos, con lo cual va a ser mucho más honda, en definitiva, la impresión que va a dejar en tu memoria la lectura de un poema que la visión fugaz, anecdótica de un cuadro. Así es. A mí me tocó visitar el Louvre de noche, no sé si todavía hagan ese tipo de tours y pues fue mucho más gratificante que visitarlo de día porque en primera no había tanto turista y podías disfrutar mejor de las obras. Y Fernando, ¿qué tenía la residencia de estudiantes que creó a tres grandes, a Federico García Lorca, a Luis Buñuel y a Salvador Dalí? ¿O no los creó o fue mera coincidencia que convergiesen en dicho lugar? Hombre, yo creo que no fue la residencia la que creó a Dalí, a Lorca y a Buñuel, sino que fueron Dalí, Lorca y Buñuel los que crearon el mito de la residencia. Hombre, la residencia fue una institución pedagógica que recogía toda la España ilustrada, toda la España del krausismo, toda la España de la generación del 98, toda la España que efectivamente había fraguado en otra institución docente, que fue el llamado Instituto Escuela o la institución libre de enseñanza. Entonces, en un determinado momento, personas ilustres que le daban esta tradición de ilustración, de cultura, de alta cultura, fundaron en un enclave maravilloso de Madrid, en fin, una chopera con árboles, precioso aquello, fundaron esta residencia. Y coincidió
con que en aquel momento se produjo una gran eclosión del talento pictórico, del talento cinematográfico, del talento literario en España. Esos son como oleadas. Ahora que tanto se hablan de las dichosas oleadas del coronavirus, pues hay una, por ejemplo, hay una primera oleada del 98, hay una segunda oleada, es la del 27. Bueno, la residencia de estudiantes pesca esa segunda oleada y es transportado por ella, ¿no? Entonces, efectivamente, allí se produjo una confluencia extraordinaria de grandes figuras de las artes y de las letras, pero fueron ellas las que han convertido lo que en definitiva era, bueno, era una especie de colegio mayor, ¿no? En algo, pues no sé, similar a Oxford, similar a Cambridge, en algo que realmente ha entrado en la leyenda de las artes y de las letras, ¿no? Pero fundamentalmente gracias a Dalí, gracias a Buñuel y gracias a Dalí, perdón, a Dalí, Buñuel y Lorca, porque no solo, también Rafael Alberti y tantos otros, pero la personalidad de estos tres individuos fue tan avasalladora, tan apabullante, que realmente lo impregnó todo, ¿no? Y fue como, fue como una rampa de lanzamiento, por supuesto, a todo el ámbito de la cultura española y al ámbito de la cultura universal. Si tú te vas ahora a preguntar, en fin, por esos mundos, países que a lo mejor, en fin, la gente no está muy tanto de la cultura española, ¿de quién has oído hablar? Te van a decir Lorca, te van a decir Dalí, te van a decir Picasso. Picasso no está en una residencia de estudiantes, pero vamos, son verdaderamente los mojones representativos de la cultura española en el siglo XX. Claro. Fernando, ¿qué opinas del cortometraje Un perro andaluz y del largometraje La Edad de Oro, ambos hechos en colaboración entre Dalí y Buñuel? Es decir, ¿crees que en efecto no hay explicación alguna? Bueno, en mi opinión, Un perro andaluz yo creo que sí muestra mucho la represión sexual de la época, me parece bastante freudiano. Y aparte de preguntarte qué opinas, me gustaría preguntarte si recuerdas la primera vez que los viste y qué produjeron en ti. Vamos a ver, lo segundo está enlazado con lo primero. Recuerdo perfectamente cuando vi El perro andaluz y cuando vi La Edad de Oro. Yo estudié, cuando tenía 18, 19 años, conseguí ingresar en lo que entonces se llamaba Escuela de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, que estaba detrás del Museo de Ciencias Naturales. Y que luego poco a poco se fue convirtiendo hasta la actual Facultad de Ciencias de la IFA, cual se dedica precisamente al cine. Bueno, yo fui alumno y compañero allí, fui discípulo de Berlanga, por ejemplo, etcétera, y entonces allí, en las sesiones que organizaban para nosotros, los alumnos, que eran sesiones muy reducidas, de ámbito muy reducidos, de cine club, allí es donde yo vi por primera vez El perro andaluz y La Edad de Oro. Con esto, te quiero decir, Luis, que prácticamente yo no sé si he vuelto a verlos, puede que no, pero que te estoy hablando de algo que yo vi en 1900, fíjate, 56, 57, que era cuando yo ingresé en aquella escuela. Entonces sí recuerdo la impresión que me produjo. Claro, me produjo mucha impresión, pero en primer lugar me produjo mucha impresión porque las imágenes realmente eran muy impactantes, muy Claro, poderosas y al mismo tiempo, como tú mismo has señalado, muy ininteligibles, muy así es. caprichosas, muy difíciles de interpretar y entonces, bueno, es muy fácil proyectarse, quedarse seducido por un tipo de cine como lo era aquel. Yo creo que si lo viera ahora, quizás no me impresionarían tanto como me impresionaron entonces. Por otra parte, ya sabes que se organizó un lío espantoso cuando se estrenó La Edad de Oro en París, vamos, que Así es. acabaron prácticamente a palos quienes fueron allí a aquella proyección y a aquella exposición que la acompañaba. Y también ha habido mucho lío entre Buñuel y Dalí, que fueron íntimos amigos y que luego se enfadaron a muerte. Se enfadó Buñuel con Dalí. Dalí con Buñuel no se enfadó nunca, pero en fin, Buñuel seguramente por motivos políticos, en la medida en que Dalí estuvo en connivencia con el régimen de Franco, en cambio Buñuel no, se fue al exilio, etcétera. Pero Dalí siempre dijo que la Edad de Oro era suya, que la idea era suya, que el guión era suyo e incluso que lo había rodado. Es que eso está un poco turbio, no está muy claro. A la hora de firmar, a la hora de legitimar la firma de la Edad de Oro, sí, deberíamos poner el nombre de Dalí y no el nombre de Buñuel, que es a quien normalmente se le asigna. Claro. Pero, hombre, había mucho de paté bourgeois en aquel momento, que decir, sí, intentaban provocar y conseguían provocarlo. Entonces, si eliminamos este efecto provocador de la repercusión que estas obras han tenido, pues probablemente las obras se quedan más esquimizadas, más delgaditas, menos importantes de lo que nos parecen. Respecto a la represión sexual, Luis, bueno, es evidente que todos ellos eran reprimidos sexuales. Así es. Lorca menos, pero en fin, Lorca en la medida en que era homosexual, pues también había, en fin, la lógica presión social en contra de los homosexuales que existía en aquella época. Pero Buñuel, bueno, Buñuel era un hombre, en fin, muy, muy machista. Realmente, si lo vemos ahora, lo Sí. condenarían por machismo
muchísimo. Y Ujú. Dalí, bueno, la sexualidad de Dalí, como todo Dalí, es absolutamente disparatada, en fin. Entonces, evidentemente, todos ellos proyectaban, como lo hacían todos los poetas surrealistas, porque, claro, todo el surrealismo está hundiendo las raíces en lo onírico, está hundiendo las raíces pues en lo mismo en los que la hunde la tragedia griega, ¿no? En el inconsciente de las personas, en el inconsciente colectivo, en todas estas cosas. Entonces, es natural que hubiera una fuerte carga de sexualidad en esas imágenes. Lo que yo no sé muy bien es si esa carga de sexualidad era la propia carga de sexualidad de Buñuel, de Lorca y de Dalí, o en cambio era efectivamente, como tú estás sugiriendo, la presión social que sobre la sexualidad se ejercía en aquella época. Yo, respecto a eso, soy también muy escéptico, porque yo, en fin, que eché mis primeros dientes, en fin, como novio, como esposo, como amante de ligues y de todas estas cosas, pues no tenía 18, 19, 20 años, en esa época que ahora te la cuentan como si hubiera una represión sexual espantosa, no la había. Es decir, Claro, hay una frase muy, es decir, lo que había era, oficialmente, había una represión sexual, pero todo se hacía de tapadillo, como siempre ha sucedido en la historia de la humanidad. El sexo es irreprimible. Si tú lo prohíbes, es igual, lo van a hacer en secreto. Entonces, en la época del franquismo más, en fin, más duro, que fue el de aquellos años, sin embargo, yo veía, y eso está en mi último libro, Galgo Corredor, perfectamente contado, había una sexualidad por todas partes que se desbordaba, más que ahora, porque en cambio ahora hay una oleada de puritanismo que no se disfraza de legislación, también empieza a disfrazarse de legislación, pero que en realidad oprime mucho más el sexo de lo que se oprimía en aquella época. De todas maneras, en fin, por ser un poco Oscar Wildeano, yo recuerdo lo que decía César González Ruano, el gran periodista y escritor español, decía, todos los españoles están de mal humor porque creen que su vecino jode más que él. Bueno, y yo creo que eso ha pasado en todas las épocas, sigue pasando ahora y pasaba ya entonces. Pero vamos, hombre, realmente tú lees a Lorca y desborda sexo por todas partes, tanto en claro, su teatro como en sus claro. poemas, por todas Ujú. partes, ¿no? A mí, en lo personal, me gusta más Un perro andaluz que La Edad de Oro y lo que me acuerdo o cada vez que veo Un perro andaluz o lo que proyecta para mí es deseo sexual, represión sexual y curas. Bueno, es que las dos cosas eran una obsesión de Buñuel. El sexo, y está presente en toda su cinematografía, incluso ya en la última cinematografía, en la de Belle de Joux o en la Claro, de Viridiana, la claro. carga sexual también de represión sexual, porque él era era un baturro, era un aragonés de aquella época, era muy de pueblo, Buñuel, por así decir, y entonces naturalmente tenía hacia el sexo bueno, una actitud en la que no era precisamente cosmopolita, y eso se aprecia en toda su obra. En cambio, has dicho algo De- más. deseo sexual, represión sexual Ah, y curas. bueno, y Curas es también otra eterna obsesión de Buñuel. No era eterna obsesión de Lorca, no era eterna obsesión de Dalí, pero en cambio Buñuel, seguramente debido a esa infancia y adolescencia aragonesa, Aragón era una de las zonas de España más reciamente católicas, de curas de aldea, por así decir, en fin, de párrocos de estos vigorosos, ¿no? Entonces siempre anduvo enredado con los curas, Buñuel, siempre anduvo teniendo una relación de amor y de odio, ¿no? Claro. Eso está muy presente siempre en su obra. Fernando, Dalí De que consideraba, la dime, famosa escena en Viridiana de la última cena, es cuando, increíble. claro, imagínate ahí el batiburrillo evangélico, cristiano, ateo, pagano, profano, religioso que monta, ¿no? O esta película creo que es la de Simón del Desierto, ¿no? Que también Efectivamente, claro, es este anacoreta. misticismo que Simón del Desierto me encanta, que también el anacoreta, el misticismo, pero a la vez también este personaje de Silvia Pinal que también representa el deseo sexual y que se le presenta para tentarlo como si fuese el diablo. Bueno, a mí se me hace una combinación Bueno, pero excelente. es que eso es lo que se nos cuenta que sucedía precisamente entre los santos del yermo, que era como se llamaban esos anacoretas, que a lo mejor se encaramaban a lo alto de una columna y se pasaban allí el resto de sus vidas. Bien, es la famosa imagen de San Antonio, que anacoreta era, y que era tentado por el demonio en forma de mujer desnuda. Así Entonces, sí, es. claro, eso está muy, muy, muy presente en Buñuel en todo momento. Bueno, ya quisiera yo que algún día se me presentara el diablo en forma de mujer, sobre todo en forma de, Bueno, de, es cuestión de de- intentarlo, Luis. sí, Insiste y lo conseguirás. así es, Hombre, a lo Fernando. mejor hay que recurrir a alguna sustancia psicotrópica, en fin, darte una ayudita, ¿no? Fernando, Dalí consideraba a Velázquez su principal maestro. ¿Tú crees que Dalí estaba a la altura de Velázquez o eso es mucho decir?
o que estaba a la altura de Dalí, perdón, de Dalí, que estaba a la altura de Goya o de Picasso, es decir, ¿consideras a Dalí a la altura de estos grandes pintores, pues, canónicos españoles? Bueno, vamos a ver. Yo no creo que Picasso sea un pintor canónico. Sí lo son, desde luego, Goya y Velázquez. De Mm, Picasso hablamos luego un poco porque él también tuvo unas relaciones hombre, muy vidriosas con Dalí. Hombre, Velázquez, como tú mismo has dicho, es mucho Velázquez. Es decir, claro, estamos hablando de uno de los 3 o 4 grandes maestros indiscutibles de la historia de la pintura, junto a mm, Rembrandt, junto a Tiziano, etcétera. Entonces, claro, Velázquez es el canon. Y de hecho, tanto Picasso como el propio Dalí siguieron las huellas de Velázquez, siguieron las huellas de las meninas. Por cierto, ya que antes hablábamos de esta coexistencia de lo vanguardista con lo realista, bueno, Velázquez, que es obviamente un pintor realista en la mayor parte de sus cuadros, si tú ves los 2 paisajes de la Villa de Medici, bueno, no es que haya ahí surrealismo, pero sí hay ahí abiertamente impresionismo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Velázquez está por encima de Dalí. Ahora, es verdad que, y Goya también, pero es verdad que Dalí raya casi a la misma altura de Velázquez y Goya. Para mí son seguramente los 3 grandes pintores españoles. Y te estoy hablando de un país que siempre ha brillado por sus pintores. En España siempre ha habido grandes poetas, grandes dramaturgos y grandes pintores. No ha habido, en cambio, grandes novelistas, no ha habido grandes escultores, etcétera, o por lo menos no en la misma medida. Pero claro, Dalí viene a un mundo. Es que Dalí, además, claro, no nos olvidemos de la formación académica de Dalí, porque Dalí era un perfecto dibujante, tenía una técnica prodigiosa. Dalí, cuando viene desde las tierras del Ampurdán a estudiar a Madrid, en la Academia de Bellas Artes de Madrid, era el alumno perfecto, era el alumno disciplinado, el alumno que llegaba primero a clase, que se iba el último, en fin, que todas las tareas que se le encomendaban las realizaba, en fin, a pedir de boca. Luego ya, cuando llega a la residencia de estudiantes y conoce a Buñuel y conoce a Lorca, ya enloquece y ya se convierte en todo lo contrario. Pero hay una formación técnica, una formación académica en Dalí poderosísima, ¿no? Como también la hay en Picasso. Picasso en uno de sus raros momentos de sinceridad, porque Picasso era muchas cosas, pero no era un hombre sincero, era muy trapacero, ¿no? Era muy... Picasso dijo que él para inspirarse se iba al Louvre. Y de hecho Picasso se iba, especialmente en su época de París, al Louvre, y se quedaba a lo mejor horas y horas contemplando por las pinturas de Corot, o se iba a Italia a contemplar las pinturas de Rafael, y por eso hay un periodo rafaelita o un periodo corotiano en la obra de Picasso. Es decir, son pintores todos ellos que efectivamente hacen muchas piruetas, muchas acrobacias, pero que lo hacen siempre sobre la base de un andamiaje poderosamente técnico, ¿no? Tú fíjate que uno de los, esto lo decía Picasso, uno de los maestros indiscutibles de Picasso era Maisonneuve, este pintor francés que era la apoteosis del academicismo, ¿no? Entonces, es decir, que, como decía Eliot, yéndonos al terreno de la poesía, mm, un artista se puede permitir toda clase de piruetas y de acrobacias, puede violar todas las reglas, pero a condición de haberlas aprendido antes. así Tú es, puedes ser un poeta así es. surrealista, pero antes tienes que aprender lo que es la morfología, la sintaxis, el léxico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en los 3 casos que citas, todos esos pintores, bueno, concretamente en el caso de Dalí y bueno, de Dalí y de Picasso, tenían esa sólida base morfológica previa a las acrobacias de su obra. Fernando, me acabo de acordar de una frase de tu compadre Luis Eduardo Aute que me parece ya la mencioné en otra de las emisiones, también a un año de su muerte, del gran Aute. Bueno, Aute decía que Velázquez representaba la pintura eterna, Goya la moderna y Picasso la eternamente moderna. Y mi pregunta es, ¿consideras a Goya un precursor del surrealismo? Hombre, sin duda alguna, todo el Goya de la serie negra, de la pintura negra, evidentemente. Sí, es que Goya también es un pintor muy rico, es un realista, es un costumbrista incluso, es un casticista incluso en las escenas de la vida madrileña, etcétera, pero luego tiene eso, la pintura negra, tiene los famosos frescos en fin, de la Florida, ¿no? De la ermita de la Florida, etcétera, y ahí es abiertamente un pintor de vanguardia, un pintor surrealista, un pintor, al mismo tiempo también un pintor social, porque, por ejemplo, el famoso cuadro de los fusilamientos del 3 de Claro, mayo es un cuadro social y al mismo tiempo es también un cuadro expresionista, ¿no? Esas exacto. imágenes blancas rasgan, en fin, rasgan la penumbra del cuadro. Entonces, como grandes genios que eran, están tocando todas las teclas del piano que tienen a su disposición. Fernando, Entonces, la frase de Out es muy ingeniosa, porque Ujú. efectivamente, claro, Picasso envejecerá. De hecho, ya ha envejecido.
Tú Ya, vas a ver una obra de Velázquez o una obra de Goya y no envejece nunca, que es lo que caracteriza a un clásico de verdad. El clásico, y esto vale también para la literatura, no envejece nunca porque cada persona que lo ve, que lo escucha o que lo lee, lo ve, lo lee o lo escucha de una manera diferente. Descubre ese escritor o ese pintor, ese músico en ti algo que tú mismo no conocías. En cambio, en el caso de un pintor tan al servicio de la modernidad, tan alabado y elogiado por la modernidad como Picasso, envejece muy rápidamente. claro. Fernando, ¿consideras realmente a Dalí un genio? Y si es así, ¿en dónde reside la grandeza de Dalí? ¿En su trazo, en su perspectiva del mundo onírico, en sus juegos de perspectivas visuales? Bueno, Dalí es en fin, eso que en el Renacimiento en Italia se llamaba uomo universale, como lo fue Miguel Ángel, como lo fue Leonardo, como lo fue Rafael, como lo fueron tantos otros. Dalí encarna a la perfección esa imagen, esa metáfora del hombre universal, que toca también, una vez más, todas las teclas de todos los pianos. Entonces, Dalí era genial en todo lo que hacía, pero es que lo que hacía eran muchas cosas muy distintas. No era solo pintor, era también escultor, era Claro. orfebre, era miniaturista, era cartelista, era escritor, como ya hemos dicho, era, en fin, era un hombre de espectáculo, era un hombre que edificaba un personaje y que actuaba continuamente en el teatro del propio personaje, ¿no? Entonces, yo creo que Dalí era un genio. De hecho, hay un libro de Dalí que complementa la vida secreta de Salvador Dalí, que es El diario de un genio. Es un libro mucho más corto, mucho más breve, pero vamos, Dalí no vacilaba en autocalificarse como un genio. Es que realmente era un genio. Dalí Claro. desborda, Dalí rompe todos los esquemas. Hay esa famosa frase a propósito de su relación con Picasso, que tanto escándalo suscitó en la España de su época, cuando él dijo, Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Bueno, es genial, es una frase genial. Vamos, no hay, en fin, el mejor director de una agencia de publicidad no se le ocurriría una frase como esa. Continuamente Dalí estaba generando, 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 chisporloteando. Daba igual que dibujara, daba igual que pintara, daba igual que hablara, daba igual que actuara, daba igual que se atusara los bigotes. Todo lo que hacía era genial. Fernando, es innegable el surrealismo en Buñuel y obviamente en Dalí, pero poco se habla del surrealismo en Lorca. ¿Fue Lorca un dramaturgo, un poeta surrealista también? Hombre, sin duda alguna. Hombre, uno de los grandes libros, yo incluso me atrevería a decir que es el mejor libro del surrealismo español, es Poeta en Nueva York. Ya. Muy superior a Los Ángeles de Alberti, muy superior también a La destrucción al amor o Sombra del paraíso de Vicente Aleixandre, etcétera. Sin duda alguna. Lo que pasa es que Lorca también, como le pasaba a Goya, Goya te he dicho que tenía una vertiente castiza y al mismo tiempo otras muchas vertientes. En Lorca también, Lorca tenía la vertiente castiza, era la vertiente de las coplas, era la vertiente de los toros, era la vertiente, en fin, de los usos y costumbres españoles y al mismo tiempo tenía ese caudal de rebeldía, de búsqueda en sí mismo, de ruptura con todo, que le lleva a escribir los sonetos del amor oscuro, que le lleva a escribir El poeta de Nueva York. Poeta de Nueva York es un libro verdaderamente extraordinario, ¿no? Claro. También te apabulla, también te avasalla, ¿no? El grito hacia Roma, de Poeta de Nueva York, vamos, es uno de los poemas que a mí me ha causado más impresión a lo largo de la vida. Y luego también está en el teatro. Lo que pasa es que en el teatro, claro, el teatro está sujeto a unas convenciones inevitables, porque el teatro se concibe para ser estrenado, para que tenga un éxito de público, para que el público lo entienda, y entonces no llegaba tan lejos en sus acrobacias surrealistas Dalí en su teatro, pero el fondo del teatro de Dalí es también muy surrealista. Esta búsqueda del sexo, por ejemplo, Yerma o La casa de Bernarda Alba, son tragedias griegas, y la tragedia griega es efectivamente es también muy surrealista, indaga en lo onírico, indaga en lo personal, indaga en fin, en el complejo de Edipo, en el incesto, en todas estas cosas. Entonces, sí, sí, claro, Lorca es uno de los grandes nombres de la historia del surrealismo español. Fernando, ya que hablamos de Lorca, algo que a mí siempre pues me ha inquietado es la razón por la que fue fusilado. He leído que fue fusilado por cuestiones políticas, he leído que fue fusilado por sus preferencias sexuales, he escuchado que tuvo buena relación con Primo de Rivera. No sé si tú nos podrías aclarar por qué fue fusilado Hombre, desde Federico luego, García Lorca. aclarártelo no, porque son ya cientos de investigadores los que han dedicado esfuerzos de toda índole para averiguar qué diablos pasó allí en Granada cuando fusilaron a García Lorca. Y efectivamente se han esgrimido y se han encontrado pruebas, en fin, pruebas relativas, claro, que avalan cualquier hipótesis. La hipótesis
de que fuera una represalia política, cosa dudosa porque él estaba protegido por los Rosales, y los Rosales eran gente de la primera línea de la Falange. Él tenía además una relación de la que hablaremos enseguida con José Antonio Primo de Rivera. Por otra parte, la persona a la cual se atribuye, en fin, la palanca, el mando a distancia del fusilamiento de Lorca era de la CEDA. Hombre, la CEDA era un partido de derechas, pero tampoco era un partido que se dedicara en fin, a fusilar a la gente en las cunetas, ¿no? Entonces, es imposible saber, Luis, de la misma manera que nunca sabremos quién mató a Kennedy, de la misma manera que nunca sabremos si Alejandro Magno murió intoxicado por una intoxicación alimenticia o envenenado, nunca sabremos qué es lo que pasó con Lorca. Se ha hecho de todo, se ha buscado de todo. Yo he leído decenas, bueno, decenas, exagero, pero en fin, he leído muchos libros porque he intentado y he hecho algunos programas de libros en televisión sobre el asesinato de Lorca, sobre el drama de Lorca, ¿no? Y al final, pues yo no sé qué responder. Es un barullo, es decir, toda hipótesis es legítima y toda hipótesis cuenta con pruebas a su favor y a la vez cuenta con pruebas en su contra. Respecto a la relación con José Antonio Primo de Rivera, eso es indiscutible. En primer Claro. lugar, con José Antonio Primo de Rivera tuvieron relación muchísimos de los escritores de la época o de los artistas de la época que luego, al desencadenarse la guerra civil, unos tiraron por el lado de la izquierda, otros tiraron por el lado de la derecha, pero tuvo muchas relaciones, lo que se llamaba la corte literaria de José Antonio. Hay un libro excelente de los hermanos Carrascosa que se llama La corte literaria de José Antonio, que aconsejo a todo el mundo, ¿no? Entonces, la relación de Lorca con José Antonio, vamos, eso está archidocumentada, entre otras cosas, porque el albacea, por así decir, de la memoria de Federico García Lorca y de Buñuel, que era Pepín Bello, que murió hace relativamente poco, cuando ya tenía, yo qué sé, 100 años o más, bueno, él lo cuenta explícitamente en sus memorias, que existía esa relación de amistad. Una relación un poco capciosa, un poco intermitente, un poco clandestina. Es decir, parece ser que a veces Lorca y José Antonio, en fin, para sus encuentros, se reunían en un taxi, iban poco menos que enmascarados, embozados dentro del taxi para que la gente no los viera juntos. Pero a mí me contó Ernesto Jiménez Caballero, con el que tuve mucha relación antes de que muriera, que él en cierta ocasión se encontró a Rafael antes de que Rafael Alberti se convirtiera en miembro del Partido Comunista. Rafael Alberti de marinero en tierra, por así decirlo. ¿No? El posterior se encontró un día Rafael Alberti en un mitin de José Antonio y al día siguiente o una semana después o una semana antes se lo encontró en un mitin de la Pasionaria. Es decir, que los intelectuales de aquella época tanteaban dónde poner los pies. Ten en cuenta que esos años, esas décadas, son las décadas en las cuales hay dos grandes tentaciones totalitarias en el mundo europeo. Uno es la que representa el fascismo y el nazismo y otra es la que representa el comunismo. Y entonces, la verdad es que muchos de los intelectuales a los que luego hemos clasificado claramente como de derechas o de izquierdas, en aquel momento no lo eran mucho, estaban titubeando, estaban probando, estaban tanteando y entonces, evidentemente, la relación entre José Antonio entre José Antonio y Lorca existió, pero es que además si lees la obra de Lorca, te das cuenta de que tiene un fondo muy josé antoniano. En fin, este idealismo, este tributo a la gallardía, a la hidalguía, a lo guerrero, que hay en Lorca coincidía mucho con las ideas de José Antonio, ¿no? Incluso se ha dicho siempre que cuando se encierra en la casa de los Rosales en Granada, en sus últimos días, estaba escribiendo lo que iba a ser el himno de la Guardia Civil. Perdón, la Guardia Civil, el himno de la Falange. Bueno, Claro. esto también es muy difícil averiguar si es cierto o no, pero en fin, es una especie que ha circulado de una forma bastante insistente por los cenáculos literarios. Fernando, esta es una pregunta, eh, una duda personal. ¿El himno de la Falange es el famoso Cara al Sol o no? Sí, es el himno de la Falange. Además, mira, Ya, se lo estás preguntando a una persona, claro, es un himno, como himno es extraordinario. Con claro. esto no estoy, en fin, formulando ningún juicio político, pero como himno es extraordinario porque tiene una belleza, es muy vibrante musicalmente, pero tiene una belleza literaria extraordinaria, porque es un himno en el cual colaboran una serie de grandes poetas, entre ellos Foxá, entre ellos José María Alfaro, y además parte de ese himno se escribió en casa de una tía mía, mi tía Luisa, que vivía ahí en la calle de Goya, esquina prácticamente General Porlier, y que era muy falangista. De hecho, 3 de sus hijos se fueron a la División Azul y 2 de ellos murieron en la División Azul. Y precisamente Dionisio Ridrojo, que colaboró también en todo aquello, y que luego derivó hacia posturas políticas muy distantes de la Falange, Dionisio Ridrojo dedicó un poema a mi tía Luisa extraordinario, desgarrador. Cuando volvieron los cadáveres de mis 2 primos de la División Azul. Ya. Entonces, bueno, es decir, había una luminosidad en todo aquello que luego se agrió
por el estallido de la guerra civil. Hubo momentos en los que eran verso y reverso de una misma moneda. Querían reformar España, querían regenerar España. Sus intenciones eran buenas. Luego pasó lo que pasó, pero y se enconaron los ánimos de una forma extraordinaria y el cainismo y las dos Españas y todo esto ya hizo de las suyas. Pero quiero decir que en aquel momento había, en fin, un espíritu muy abierto, muy ilustrado por los unos y por los otros. Fíjate que José Antonio, cuando pocos días antes de que lo fusilen en la cárcel de Alicante, él propone que se forme, que se detengan inmediatamente las hostilidades y que se forme un gobierno de salvación nacional, en el que estaban Ortega y Gasset, estaba Gregorio Marañón, estaba Indalecio Prieto, líder socialista, etcétera. Y sin embargo, es curiosamente, lo matan los de la derecha cuando José Antonio era un sindicalista. En cierto modo, era un hombre de izquierdas. De hecho, incluso hoy lo que queda de Falange Auténtica es un partido, yo siempre les digo, que son los últimos rojos que quedan en el país, los de Falange Auténtica, ¿no? Y sin embargo, esta paradoja que yo intenté reflejar en mi novela Muertes Paralelas, por la cual a mi padre, que era de derechas, que era de Antonio, que era de Maura, que era del partido de Maura, lo matan las derechas en Burgos. En cambio, a José Antonio, que en realidad era un hombre de izquierdas, aunque católico, patriota y todas estas cosas, lo matan las izquierdas en Alicante. Y las paradojas terribles de la guerra civil. Yo por eso titulé mi libro, mi novela sobre la muerte de mi padre, Muertes Paralelas, porque eran efectivamente dos muertes aparentemente encontradas, pero que sin embargo corrían paralelas y convergían en un mismo chapapote que era el del cainismo español. Claro, una gran obra, Fernando, Muertes Paralelas. Fernando, Dalí se consideraba apolítico, bueno, incluso él abogaba por una especie de monarquía mística. Me gustaría preguntarte qué relación tenía Dalí con el régimen franquista y si realmente era apolítico. Bueno, era una religión, sí, desde luego apolítico era por completo. Lo que pasa es que en un determinado momento, como asumía caretas y se ponía distintas caretas, podía opinar también en política. Pero casi todos los grandes espíritus que ha habido en la historia del mundo han sido apolíticos. La política no puede tentar nunca a un artista, ¿no? Otra cosa es, yo mismo, de mí, bueno, qué duda cabe que a mí se me adscriben determinadas ideologías, determinadas simpatías políticas e incluso una actividad política que he tenido a lo largo de mi vida. Pero a mí la política no me interesa lo más mínimo y a Dalí tampoco le interesa, sin ánimo de compararme con Dalí, tampoco le interesaba lo más mínimo, era rigurosamente apolítico, lo cual le permitía precisamente pactar con Franco. Es decir, llegar a una especie como un líquen, llegar a una especie de simbiosis, con lo cual a Franco le beneficiaba que Dalí, a diferencia de Picasso, a diferencia de otros grandes nombres, de Buñuel, de la cultura española, siguiera en España estando Franco, eso le venía muy bien al régimen de Franco, y de hecho siempre protegió a Dalí. Y al mismo tiempo a Dalí también le venía muy bien, porque gracias a eso gozaba de la libertad, podía permitirse, en fin, unos lujos y unos disparates que difícilmente se le hubieran consentido en cualquier otro país de la Tierra. Así que era una relación, bueno, beneficiosa para ambas partes. Fernando, ¿qué opinas de que Dalí decía que el dinero era la mística? ¿Tú crees que para Dalí el dinero fue una forma de llegar a Dios y de alguna manera Dalí relacionaba esto con los alquimistas, con el valor del oro, de transmutar cualquier metal innoble en un metal pues preciado? Y tenía Dalí bastante fascinación por Raimundo Lulio. Entonces, aquí hay dos preguntas en una. Bueno, La vamos a ver, lo que primera, planteas es muy complejo. Por lo sí, pronto, sí, sí, vamos, ya sabes que fue Bretón el que convirtió el nombre Salvador Dalí en Ávida Dollars. Entonces, ya, efectivamente, yo creo que a Dalí lo que le interesaba era el dinero por el dinero, le interesaba claro, hacerse rico. Pero en realidad no él, no era él. El Ávida Dollars era Gala, era su mujer. Esta sí, ya, estuvo siempre obsesionada por ello y fue la que convirtió poco a poco a Dalí en una máquina de hacer billetes, donde llegaba a firmar centenares y centenares de papeles en blanco, que luego se despachaban como litografías o como grabados suyos, ¿no? así Ahora, es. es verdad que como Dalí todo lo recubría, en fin, de toda esta parafernalia, de todo, en fin, todo lo convertía en gran teatro del mundo, en auto sacramental, pues hombre, es verdad que también la alquimia, que efectivamente pretendía convertir el plomo, pretendía convertir los metales viles en oro, le interesó muchísimo. Y además Raimundo, citas el nombre de Raimundo Lulio. Claro, Raimundo Lulio, yo estudié muy a fondo su figura en Gárgoles y Avidis. Raimundo Sí. Lulio es uno de los gigantes del pensamiento español, del pensamiento balear en su caso, que en fin, que indagó en la cábala, indagó en el cristianismo, indagó en el judaísmo, indagó absolutamente en todo, que el portento, conoció un montón de lenguas, investigó muchísimo y entre otras cosas investigó en la alquimia. Otro gran antecesor
también catalán, bueno, catalán o balear, tanto monta, de Dalí, era Arnau de Villanova. Ujú. Este sí era abiertamente un alquimista, hasta el extremo de que fue él quien acuñó el aguardiente, lo que llamamos eau de vie, agua de vida, lo llamamos en francés. El aguardiente fue un descubrimiento de Arnau de Villanova, ¿no? Entonces yo esa trayectoria de interés místico, sin duda alguna, por Raimundo Lulio, por Villanova, que desemboca ciertamente en Dalí, pues la estudié, como te digo, bastante a fondo en Gárgoles y Avidis. Perfecto, Fernando. Y Fernando, ¿cuál Cristo prefieres? ¿El Cristo de Dalí o el Cristo de Velázquez? ¿Y qué diferencia ves entre ¿Es, ambos? es obligatorio elegir? Vamos a ver, mira. Hombre, si me obligas de verdad a elegir, yo me quedo con el Cristo de Velázquez. Hombre, Ya. el Cristo de Velázquez es un icono. Seguramente nunca se ha concebido, se ha llevado a la práctica una representación tan conmovedora, tan emocionante de la crucifixión de Jesús como la de Velázquez. Ujú. Lo que pasa es que el Velázquez, el Cristo de Dalí, es muy impactante desde el punto de vista pictórico, desde el Claro. punto de vista de la óptica, desde el punto de vista de Ujú. la perspectiva. Claro, Dalí se inspira en él en el tránsito de la Virgen de Manteña. El tránsito de la Virgen de Manteña es un cuadrito muy pequeño que está en el Museo del Prado. Bueno, él dijo, perdón, Eugenio Dors, en su famoso libro 24 horas en el Museo del Prado, dijo que si el Museo del Prado se estuviera quemando, el único cuadro que él salvaría, o el primer cuadro que él salvaría, sería el tránsito de la Virgen. Bueno, Dalí, que era inteligentísimo, tenía un olfato extraordinario, ve el tránsito de la Virgen y dice, tate, no solo la Virgen, sino Jesús, su hijo. Voy a aplicar esta misma perspectiva de Manteña a la figura de Jesús en lugar de la figura de su madre. Bueno, claro, todo esto lo convierte en algo, hombre, pues también muy estimulante, también muy impactante, también muy emocionante, ¿no? Pero digamos que más superficial de la hondura que hay en el cuadro de Dalí, a Cristo Bueno, crucificado. Entonces, fíjate que bueno, además, a Dalí le hacen una pregunta similar, que qué salvaría si se estuviera quemando el Museo del Prado y dice que él salvaría el aire comprimido en las meninas de Velázquez. bueno, no está mal visto, ¿eh? Porque mira, Velázquez pinta el aire, es verdad. Pinta el aire de Madrid, pinta el momento en el que se cruza el aire del Guadarrama con el aire de la ciudad, que Madrid es una ciudad de cielos extraordinarios. Ya no, porque ahora está muy contaminada, ¿no? Pero el Madrid de mi infancia, era, realmente las puestas de sol, los amaneceres eran extraordinarios, porque además está la llanura por una parte y por otra parte la sierra, las montañas, las cordilleras. Entonces, ese aire de Madrid está perfectamente recogido en los cuadros de Velázquez. Además, en Velázquez, hombre, las Meninas también está inventando la perspectiva, está inventando el cine en relieve. Es decir, la sensación de profundidad que te produce ver las Meninas, al fondo el pintor, etcétera, etcétera, el espejo, es un juego de espejos, es como una película de Orson Welles, La Dama de Shanghái. Sí, sí, claro, lo de salvar el aire de Dalí es, en fin, está muy bien visto también, de Dalí, no de Velázquez. Fernando, ¿conociste personalmente a Dalí? ¿Era igual en privado que en público? ¿Realmente estaba loco o era un personaje inventado? Y algo que siempre me ha llamado la atención y me gustaría preguntarte por qué Dalí hablaba de Dalí en tercera persona. Bueno, esto último es muy fácil de responder porque él montaba un personaje. Yo Ya. con Dalí tuve poco trato, pero tuve algún trato, luego te lo cuento, Ujú. y él en cuanto aparecía un periodista, cambiaba. Cuando estabas con él era una persona, bueno, más o menos normal, que hablaba con un acento normal, y en cuanto aparecía un periodista, un fotógrafo, se transformaba. Entonces empezaba su performance, empezaba a ser un actor. Entonces, bueno, eso es lo que explica que hable de sí como tercera persona. Una cosa es el Dalí para el espectáculo, para los demás, el Dalí, no sé, que se montaba un elefante y se paseaba por las calles de la Tarragona en las fiestas del centenario de la ciudad, y otra cosa era el Dalí que te recibía en su casa de por llegar, ¿no? Eso Ya. por una parte. Por otra parte, hay una frase que a mí me gusta muchísimo de Dalí, que yo me la he aplicado constantemente a mi persona, que seguramente habrás leído o escuchado. Dalí decía, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Y eso es verdad. O sea, aparentemente Dalí, de hecho, mucha gente pensaba que estaba como una regadera, que estaba loco de atar, pero no, de loco de atar no tenía nada. Lo que pasa es que el artista tiene que estar un poco loco. Si no estás un poco loco, no eres un buen artista. Yo no sé si tú has leído Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, seguro que Sí, 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 claro. ¿no? Ujú. En fin, este relato, 5 o 6 volúmenes más, en el cual Carlos Castaneda, este antropólogo de la Universidad de California, entra en contacto con un brujo yaqui, en fin, de ahí, de la zona de Arizona, De y Sonora por ahí. entonces Ujú.
Sonora. En uno de los capítulos, el chamán, don Juan, le va transmitiendo sus enseñanzas a este gafotas antropólogo que ha llegado para hacer una tesis doctoral tratando de averiguar si había una estructura, es decir, había estructuralismo en las enseñanzas de un chamán. Y luego, poco a poco, el chamán le va dando un bofetón tras otro y lo va desenmascarando. Entonces, hay uno de los capítulos en los cuales el chamán le explica cómo, me parece que está en el segundo volumen, una realidad aparte, o quizá en los relatos de poder, no lo recuerdo bien, donde el chamán le explica que el hombre de conocimiento, el hombre sabio, tiene que aprender a manejar lo que llama el desatino controlado. Bueno, esto es lo que hacía Dalí. Dalí era un maestro en manejar el desatino controlado. Entonces, no estaba loco, pero fingía que lo estaba. Fernando, ¿será Gala la última Fíjate que musa? la primera vez, Dime. Dalí perdona que te interrumpa, es que se me vienen tantas cosas a la cabeza, Dalí dio una sola conferencia en su vida, joven aún, en el Ateneo de Barcelona. Y Sí. entonces llegó, en fin, había gran expectación, el público allí congregado, se subió a la tarima y dijo, seré tan breve que ya he terminado. Y se fue. Ese era Dalí. Eso me gustaría hacer en mis clases, ¿eh? Bien. Bueno, pero te cuento lo que fueron mis relaciones con Dalí. Sí, dime. Yo llegué a estar, sobre todo en la época en la que yo estaba escribiendo Gárgoles y Avides, llegué a estar obsesionado con Dalí. Y llegué a estar obsesionado con Dalí, aparte de que Dalí, hombre, también se había convertido en un gurú, en un icono de los hippies. Y yo, en fin, yo fui hippie, muy hippie, muy hippie, muy hippie. Y entonces todos nos... Recuérdame que luego te cuente una anécdota de cuando ya muerto Franco, una anécdota que se refiere a este Dalí adorado por los hippies, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando yo estaba en Soria, encerrado horas y horas y horas, días y días y días, semanas y semanas y semanas, escribiendo Gárgoles y Avidis, fue cuando cayó en mis manos la vida, el libro que te he dicho antes, la autobiografía de Dalí, La vida imaginaria de Salvador Dalí. Entonces, ese libro me produjo un impacto tan tremendo que en un determinado momento yo vivía entonces, en fin, con una mujer que era en fin, mi compañera de entonces, mi novia de entonces, ¿no? Y los dos leímos el libro y los dos nos quedamos verdaderamente arrobados por la vida secreta de Salvador Dalí. Entonces hubo un momento en el que, estando ahí en Soria, en una noche de invierno soriana, en fin, con el cierzo y la lluvia que golpeaba los cristales y tal, mi novia me propuso que nos tomáramos un LSD. Ya. Entonces yo le dije, porque yo como llevaba mucho tiempo trabajando en bibliotecas, yo notaba que mi vista, que estaba perdiendo la vista. Y esto me inquietaba un poco, había ido de vez en cuando al oculista y tal y cual. Y entonces le dije a mi novia, le dije, no, mira, no nos vamos a tomar un ácido porque estoy obsesionado por la pérdida de la vista y seguro que me va a dar por ahí y que lo voy a pasar fatal. Pero no seas tonto, me dijo, ya verás cómo no, etcétera, total, que me convenció. Y entonces, efectivamente, en esta noche toledana, aunque era soriana, nos tomamos allí en lo que yo llamaba el salón de música, que era un sitio muy psicodélico, muy de hippies, de mi domicilio soriano, de mi casa en Soria, nos tomamos ese ácido. Entonces, en un determinado momento, esta chica me dijo, léeme en voz alta un pasaje de la vida secreta de Salvador Dalí, que es uno de los pasajes de mayor comicidad que yo he visto en mi vida. Y es cuando Dalí explica, son 50 páginas, explica cómo decidió convertirse en un dandy. Entonces, Dalí era un paleto de Lampurdán. Dalí no sabía lo que era un dandy. Y entonces se informó un poco y se enteró. Él estaba ya en la residencia de estudiantes, pero prácticamente recién llegado, deslumbrado por Buñuel, por Lorca, etcétera. Y entonces decidió ser un dandy. Pero no sabía qué había que hacer para ser un dandy. Entonces se vistió, en fin, con un sombrero, un hippie japa, una camisa de seda, una chaqueta de lino y se fue al lugar donde le contaron que iban los dandis de la época, que era el café del Ritz, del Hotel Ritz en Madrid. Y llegó allí, no sabía qué hacer, y entonces, bueno, todo esto lo cuenta, son 50 páginas memorables. Entonces, se acercó al mostrador y pidió un cóctel. Pero Dalí no sabía lo que era un cóctel. El cóctel era algo que venía de Inglaterra, que venía de otros mundos, de lo que había oído hablar, y entonces el camarero, en fin, un camarero, en fin, muy camarero, muy señorial, muy de Ritz, le dijo, ¿qué clase de cóctel desea el señor? Y Dalí le dijo, en fin, se quedó aturdido por esta salida que no esperaba y tartamudeando dijo, uno de los buenos. Bueno, inmediatamente se dio cuenta que el camarero lo miró así desde lo alto de su autoridad de camarero con sorna, dijo muy bien, y le sirvió en fin, una copa en forma de cáliz, le sirvió un cóctel, el que fuera, que era un cóctel de color ambarino. Y entonces Dalí se fue ahí, se había dado cuenta de que había hecho el ridículo y se fue rumiando sus dichas, se sentó en una mesita allí con su cóctel, y entonces ya de repente vio que al fondo del cóctel, al fondo de la copa, había una grieta, había un pelo. Y eso ya le exasperó.
que encima en el cóctel hubiera pelo y entonces y metió el dedo, se tapó el pelo con el dedo y la mano con una servilleta para que no vieran lo que estaba haciendo e intentó sacar el pelo del fondo del cáliz y el pelo que no salía y, ale, y el pelo que no salía y ale, que el pelo que no salía y es que no era un pelo, era una pequeña grieta que había en el cristal y entonces de tanto apretar Dalí se hizo una herida en la yema del dedo. Claro, la yema del dedo sangra mucho, entonces inmediatamente aquel cóctel de color ambarino se tiñó de rojo vivo, de rojo carmesí, de rojo escarlata, y entonces todo esto siempre tapado, siempre oculto por la servilleta. Entonces Dalí tuvo una idea genial, porque a todo esto se había dado cuenta de que una señora muy elegante, que tenía un sombrero de cerezas, de, en fin, de los que tanto se estiraban en aquella época, muy bien vestida, estaba sentada en un taburete en el mostrador del café del Ritz, estaba cuchicheando con el camarero y que el camarero le estaba contando, mire usted señora, y hay este paleto que no sabía lo que era un cóctel y tal. Esto ya a Dalí lo sacó por completo de quicio y entonces tuvo la idea genial. Entonces se fue hacia el mostrador, siempre tapando la copa con su líquido rojo, con la seta. Llegó allí, la colocó, siempre sin descubrirlo en el mostrador, pidió permiso a la señora, en fin, de una forma muy elegante, en fin, muy respetuosa, dice, permite usted señora, y le arrancó una de las cerezas que había en el sombrero de la señora. Esto Dalí sabía hacerlo, porque normalmente esas cerezas estaban unidas en fin, por un tallo de cable, un tallo de alambre, eran muy difíciles de quitar, pero Dalí sabía hacerlo, porque sus tías, cuando él vivía con su familia en Cadaqués, eran sombrereras y eran costureras y sabía hacerlo. Entonces, con extrema elegancia, sin molestar a la señora, hizo ¡plac! Le quitó la cereza, la metió en la copa y de repente descubrió la copa teñida de rojo, como si hubiera sido la cereza la que había convertido el líquido ambarino en un líquido de color rojo. Y entonces se dirigió al camarero y dijo, aquí tiene usted un cóctel que no conocía. Y a partir de ahí tuvo una explosión de júbilo, una explosión de alegría, él salió corriendo, cogió al vuelo, se encaramó al pescante de un tranvía que pasaba por delante y que conducía precisamente a la residencia de estudiantes, gritando desde el pescante, la sangre es más dulce que la miel, la sangre es más dulce que la miel, la sangre es más dulce que la miel. Bueno, este pasaje, verdaderamente memorable, pues nos había gustado mucho tanto a aquella chica como a mí, entonces aquella chica me dijo, vamos a leerlo. Y entonces, efectivamente, léemelo en voz alta. Bueno, yo estaba tumbado, en fin, en el suelo, en una colchoneta, un diván a nivel del suelo, ella también, y empecé a leer esto. Y nos entró con el ácido tanta risa, Luis, tanta risa, que empezamos a reír y a reír y a llorar de risa y a llorar de risa y a llorar de risa, hasta el extremo de que empapé, en fin, sonándome los mocos que me producía aquel exceso de hilaridad, utilicé un paquete entero de Kleenex. Y de repente, cuando todo esto terminó, y duró, porque eran 50 páginas, la lectura, y además en tiempo de ácido, una hora de lectura parecen 1000, ¿no? Y entonces de repente ya me serené, dejé de reírme, dejé de llorar de risa, etcétera, y alcé los ojos y vi alrededor de las bombillas, 2 o 3 bombillas que había en aquella habitación, a los de colores. Y yo que tenía cierta cultura oftalmológica, porque estaba preocupándome por mi vista, sabía que eso era un síntoma de glaucoma. Bueno, llegué a la conclusión en ácido, sábado además, estas cosas siempre pasan en sábado, cuando al día siguiente no puedes ir a un médico, etcétera, llegué a la conclusión de que me iba a quedar ciego. Entonces nada, me fui, pasé una noche atroz, a la mañana siguiente, que era domingo, me afeité Sí. a ciegas. Me afeité con los ojos cerrados para aprender, en fin, para aprender a desenvolverme en la vida ante esta ceguera que, en fin, sobrevenía sobre mí. Bajé por la escalera del edificio siempre con los ojos cerrados, tanteando la balaustrada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, vamos, que lo pasé fatal. Y al día siguiente fui al primer oculista que encontré en la ciudad, que era un joven oculista vasco que acababa de establecerse en la ciudad. Y era hoy día sigue siendo mi oculista. Tengo con él una relación de transfer psicoexistencial tremenda. Vamos, yo no veo al oculista si no es a esté donde esté, ¿no? Y entonces me miró de arriba abajo, yo le conté lo que había pasado, le conté lo del ácido, le conté el acceso de risa, la hora entera, tal, y entonces me hizo un diagnóstico certero. Dijo, no, mira, lo que te pasa es que de tanto reírte has alterado en la solución de cloruro sódico que baña permanentemente el glóbulo ocular y te has provocado un edema parcial de córnea. Porque a todo esto yo había amanecido, bueno, con unas bolsas negras por aquí que me llegaban a la barbilla, vamos, como escribí una carta, larga carta, de 10 páginas, una noche enfebrecida, y se la envié a David.
Y luego me enteré, Dalí no me respondió nunca. Estoy hablando, esto fue en 1975. Dalí no me respondió nunca. Yo luego me enteré de que Dalí, que recibía infinidad de cartas de todos los lugares de la Tierra, todas se las metían en un saco y una vez al mes metía la mano en el saco, sacaba una carta y era la única carta a la que respondía. A mí no me respondió. Bueno, no contento con eso, entonces decidí ir a ver a Dalí. Y efectivamente agarré a esta chica, me fui a Barcelona y allí en el coche, no, en mi propio coche, un 2 caballos, recogí a otros 2 amigos y nos fuimos a ver a Dalí, a Port Lligat. Entonces fue una noche loca. Llegamos a Figueras, nos fuimos a comer al restaurante, a cenar en el restaurante de Dalí, Casa Durán, un restaurante muy bueno, no sé si sigue existiendo, clásico, y luego de noche por una carretera sinuosa a lo largo del mar, la que conducía entonces, ahora ya hay una carretera, en fin, mucho más moderna y amplia, hasta Cadaqués y loca, llegamos a las 3 de la mañana. Por llegar lo único que había eran 4 casitas blancas, la casa de Dalí, que era proverbial, legendaria, y un hotel situado justo enfrente de la casa de Dalí. Bastaba con cruzar la calle. Entonces era el único lugar donde podíamos dormir. Entramos allí, no había nadie. Estaba el hotel vacío, pero todo abierto. Entonces nada, cogimos 2 llaves de las que estaban colgadas ahí en la recepción, buscamos las habitaciones y nos metimos ahí a dormir. A la mañana siguiente, a eso ya de las 10 de la mañana, ya yo salí. Y lo primero que vi nada más salir fue el culo de Salvador Dalí. Estaba Salvador Dalí a 3 metros de la entrada del hotel, a 4 patas, a gatas, buscando hierbas. Eso sí, impecablemente vestido, vestido con un traje de raya diplomática, corbata, chaqueta, etcétera, y con alpargatas, espardeñas, como las llaman allí, porque él siempre las llevaba, ¿no? Era muy payés al mismo tiempo. Y entonces alzó así la mirada. Yo llegaba allí decidido a contarle, oh, Salvador, yo soy el que le escribió aquella carta, etcétera, etcétera, etcétera. Alzó la mirada y me dijo, buen día. Y yo me quedé así muy acojonado y dije también buenos días y me fui. No tuve más contacto con él que ese en aquel momento. Bueno, todo esto lo he contado en alguno de mis libros. Muchos años después, en cambio, ya cuando apareció Gargoyles y Avidis, etcétera, a través de Luis Racionero tenía una casa en San Martín de Ampurias, muy cerca de Portligat, en aquella zona, y tenía contactos con Dalí a través de Baris Vallés, que era un pintor de la zona, que a su vez era muy amigo de Pichot, que era el gran pintor que había colaborado toda su vida con Dalí, y el que un poco, en fin, pastoreaba su obra, ¿no? Y entonces, a través de estas 2 personas, conseguimos que Dalí nos recibiera. Al Racionero yo lo había recibido en un par de ocasiones. Entonces fuimos a visitarlos. Fue una tarde. Estoy hablando del mes de agosto de 1980. Lo recuerdo perfectamente. Una tarde de estas mágica, con todo el mar del color del vino, que decía Homero en la Ilíada, delante de nosotros, en ese lugar prodigioso, que es Portligat, que es de una belleza extraordinaria, ¿no? Y no se entiende la obra pictórica de Dalí si no se ve ese paisaje. Entonces ya llegamos a la casa de Dalí, que era una casa muy extravagante, ¿no? Y entonces ya una mucama nos hizo pasar y Dalí nos recibió. Al fondo había un pasadizo no, en fin, un paseo que corría a lo largo del mar con una murallita y estaba allí contemplando bucólicamente este maravilloso mar del color del vino. Entonces estuvimos allí charlando un buen rato con él, una hora o así. Y ya luego nos pasó al interior de la casa. Y entonces nos invitó, él siempre lo hacía, a un champán infame, un champán rosado que hacían allí en aquella zona, en el castillo de Perelada, por ahí. Siempre, era muy avaro, David, era muy avaro, entonces siempre obsequiaba a las personas un poco ilustres que recibía en su casa con este champán rosado. Y en eso apareció, estaba Luis Racionero, estaba yo, estaba Dalí, había alguien más, así de Baris Vallés, y en eso apareció Gala. Bueno, la aparición de Gala fue como, vamos, como la aparición de Hécate, de una Moira. Inmediatamente a todos se nos demudó la color, a Dalí también, Dalí cambió por completo, Dalí estaba completamente dominado por esta mujer. Esta mujer era ya muy mayor, no vivía ya allí, vivía en el castillo que le había regalado Dalí para que se encontrara con sus jóvenes amantes, marineros de la zona y tal, con la que Gala siguió manteniendo relaciones sexuales que no mantenía con Dalí, porque Dalí solo hizo el amor con Gala en 2 ocasiones en la vida, según él mismo contaba. Entonces, a partir de ese momento, la verdad es que Dalí cambió por completo y a todos se nos heló la sangre en las venas y toda la conversación ya se acartó, ¿no? Yo recuerdo que Gala, por lo pronto, había que hablar en francés. No permitía que habláramos en castellano, ni siquiera en catalán, como Luis Racionero o Evarís Vallés o el propio Dalí podían hablar, ¿no? Había que hablar en francés. Y cada vez que alguien, en fin, no hablaba en francés, con el tacón, llevaba unos zapatos de tacón corto, taconeaba en el suelo y te clavaba unos ojos que tenía que eran como diamantes, que eran como carbunclo, ¿no? Verdaderamente te atravesaba con ellos, ¿no? Y bueno, y así estuvimos una hora más en la cual Dalí, bueno, contó cosas como que Dios se estaba haciendo cada vez más pequeñito, Dalí siempre iba con un bastón,
un bastón de puño, en fin, de puño señorial, y decía que Dios se estaba haciendo a lo largo de la evolución del cosmos cada vez más pequeñito, cada vez más pequeño, y que ahora ya cabía en el puño de su bastón. Esa fue una de las cosas que nos contó, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y así transcurrió la tarde y ya, pues nunca más volví a tener relación con Dalí. Fernando, Pero sí. falso. Una de las cosas de mi vida que más, en fin, que más orgullo me producen, que más me halagan, es que muchos años después la casa de Dalí quedó cerrada a cal y canto cuando murió. Había muchas disputas sobre la herencia, si iba para el gobierno catalán, si iba para el gobierno español, si iba para el gobierno español al final, etcétera. Pero al final aquí estaba cerrado a cal y canto. Y había solo un guardés que no dejaba entrar absolutamente a nadie. Pero una novia mía, exnovia en aquel momento, guapísima, fue allí porque se había casado con un marino que vivía allí cerca, fue un día a visitar la casa y llamó a la puerta y consiguió embaucar, enredar a este guardés que no dejaba entrar a nadie. Y el guardés le permitió entrar en aquella especie de cámara mortuoria, de pirámide faraónica, donde nadie había entrado desde que había muerto Dalí. Entonces me contó esta exnovia mía cómo paseando por las distintas habitaciones llegó por fin al dormitorio donde dormía Dalí. Era un dormitorio, en fin, muy franciscano, muy austero, muy espartano. Había una cama estrecha, una mesilla de noche al lado de la cama y poco más. ¿Y sabes lo que estaba encima de la mesilla de noche? Único libro que había allí y en realidad casi en toda la casa. Gargoyles y Avidis, una historia mágica de España. Bueno, Wow. verdaderamente el esfuerzo notable que yo llevé a cabo para escribir ese libro, solo con eso, solo con esta anécdota me sentí parado. Bueno, me recuerda tu anécdota del Papa Juan Pablo II que dices que murió con carta de Jesús al Papa Con en carta de Jesús al su Papa. mesilla de noche. ¿No? Efectivamente, así fue. Mira, ya tengo dos anécdotas fúnebres, en fin, de alto standing, sí. Nada menos que Dalí y el Así. Papa. Fernando, volviendo a Gala, una pregunta bastante rápida. ¿Será Gala la última musa famosa de la historia del arte? Es decir, como la Beatriz de Dante o como la Filis de Garcilaso, como Laura de Petrarca. Bueno, la pregunta está mal formulada, Luis, porque yo creo que lo que hay que preguntarse es, ¿hemos llegado al final de la historia del arte? Y yo te Ya, diría, sí. Entonces, no, es decir, Dalí es el último gran pintor de la historia del arte claro. español. Por supuesto que hay todavía buenos pintores, excelentes pintores incluso, pero un pintor del, fin, del ímpetu, de la genialidad de Dalí, no lo hay ya. Como no hay tampoco un escritor así, como no hay un escultor así, como no hay un músico así. Entonces, lo que ha terminado es la historia del arte. Entonces, nunca van a existir, seguramente, o a lo mejor cambia el viento de la historia, personajes como Dalí, genios como Dalí. Ahora bien, todo artista, o por lo menos muchos artistas, y mira quién te lo dice, tienen musas, buscan musas. Claro. Ujú. Sí, suele decirse eso, que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Entonces, por Claro. supuesto que las musas siguen existiendo. Las musas, lo que pasa, las musas son personajes mitológicos o personajes concretos, o más bien personajes concretos en los cuales el artista inventa un personaje mitológico y lo superpone. Entonces, por Idealizado. supuesto que sí. Claro, que eso va a existir siempre. Fernando, me va a salir un poquito del tema. Para mí la mejor entrevista de Dalí fue la que le hizo por televisión Joaquín Soler Serrano y me gustaría preguntarte qué relación tenías tú con Soler Serrano y si tú fuiste de alguna manera su sucesor en la tarea de entrevistar escritores por televisión. Bueno, fui su sucesor, es verdad, pero antes de ser su sucesor fui su coetáneo. No por edad, él era mayor que yo, pero él ya hacía su famoso programa a fondo cuando yo empecé a hacer en Encuentros con las Letras mis entrevistas a escritores. Entonces, digamos que yo con él no tuve apenas relación. Años después sí, pero en aquel momento no tuve apenas relación, entre otras cosas porque él estaba un poco celoso. De repente llegaba un hijo joven, como lo era yo, que hacía bien esos programas, en fin, que transitaba por el mismo territorio por el que transitaba él, y en fin, ya sabes lo que suele pasar en estos casos, y se estaba un poquito, bueno, lo digo de uñas, pero un poquito receloso respecto a mí. Así que no tuve ninguna relación con él, pero su forma de entrevistar era muy distinta a la mía. Yo me Ujú. leía, cuando entrevistaba a un escritor, yo me leía todas las obras del escritor. Soler Serrano no. Soler Serrano se leía a lo mejor las principales, pero luego tenía un equipo de documentalistas. Yo no tenía un equipo de documentalistas. Yo era Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, yo lo hacía todo yo. Bueno, yo y mis compañeros que también entrevistaban a otros escritores en aquel programa. Entonces no Claro. teníamos aparato documental, teníamos que buscar nosotros toda la estructura de la entrevista. Entonces, claro, a Soler Serrano le preparaban los guiones. Luego lo hacía bien, sabía hacerlo, en fin, sabía ir modificando sobre la marcha, según en fin, lo que le contestara el interlocutor de turno, iba modificando el guión, pero tenía un guión.
Yo también tenía un guión, pero era un guión escrito por mí. Claro. ¿Eh? Entonces, y un guión preparado concienzudamente. Él además echaba mano, porque tenía unos recursos económicos que el programa en el que yo trabajaba no teníamos, echaba manos de material gráfico, sí, fotografías, trozos de películas, etcétera. Yo no. Yo mis entrevistas eran el hablar, eran de gusto parlante, en fin, a pecho descubierto, palabra, palabra, palabra y nada más que palabra. Ahora, es verdad que al dejar de hacer sobre ese verano el programa a fondo, bueno, inevitablemente Encuentros con las letras llenó su hueco. Yo era, bueno, seguramente, en fin, la persona que más se distinguió en aquel programa y ya luego empecé a hacer Biblioteca Nacional, y ya luego la isla El Mundo por Montera, y ya luego la Isla del Tesoro, y ya luego Negro sobre Blanco y Las Noches Blancas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, es verdad que recibí, en cierto modo, aquel testigo, aquella antorcha encendida que Soler Serrano alumbró en años en los que aún era posible hacer programas en televisión que duraban una hora. Ahora ya no es posible. Claro. Fernando, Jodorowsky decía que Dalí era un gran masturbador. ¿Qué opinas de ello y a qué Bueno, crees es que que lo se era. refería? ¿Mm? Es que lo era, lo era. Él siempre, Dalí no tenía relaciones sexuales, no tenía relaciones sexuales. Aparte, como te decía antes, él hizo únicamente 2 veces el amor en su vida, 2 veces, con Gala. Y Dalí siempre fue un defensor acérrimo de la masturbación. Y de hecho, uno de sus cuadros más conocidos es El Gran Masturbador. Y siempre se definió a sí mismo. Era un mirón, era un voyeur. Continuamente organizaba alrededor, en fin, tanto en su casa de Portugal como luego en París, etcétera, etcétera, organizaba orgías de chicos y chicas guapos, en fin, lustrosos de la época tal y cual, que, en fin, que hacían toda suerte de contactos venéreos a su alrededor, pero él no miraba, él miraba, pero no intervenía. Entonces, él era un sifilómano, es decir, le habían inculcado en el ambiente puritano en el que se crió un horror tremendo a la sífilis, que era la clásica enfermedad que entonces transmitían las prostitutas. Entonces él siempre fue víctima de esa fobia a la sífilis y eso indudablemente lo cuenta él mismo, vamos, influyó en su abstenerse por completo de la vida sexual. Entonces, claro, la sexualidad de Dalí la expresaba en sus cuadros, pero no la expresaba en su vida. Yo te iba a contar una anécdota, pero no te la puedo contar porque sería escandalosa. Te voy a contar otra y estoy harto de escándalos, Luis. Esta anécdota se refiere a una famosa orgía en la que organizó una señora española muy rica que vivía en París y a la cual asistieron pues, grandes genios de la época, entre ellos Arrabal, que fue quien me contó a mí la escena. Y ahí estaba Dalí. Esta escena, esto no, aunque está en un programa mío de televisión, en una entrevista que yo le hice al pintor Modesto Roldán, que también estaba en aquella orgía y que también me la contó y me la confirmó. Ahí está, que la busque quien quiera buscarla. En mi Ya. entrevista en Las Noches Blancas a Modesto Roldán. No te la voy a contar porque es muy, muy, muy subida de tono. Pero sí te voy a contar la otra anécdota. La anécdota que se produjo poquísimo tiempo después de morir Franco, cuando Dalí, acompañado por su corte de hippies, y entre ellos por algunos amigos míos, el pintor Eduardo Úrculo, un hijo del poeta Muñoz Rojas, etcétera, acudió a Barcelona porque iban a inaugurar una fuente en una plaza de la ciudad dedicada a él. Entonces llegó allí, acompañado por el alcalde, el gobernador civil, las autoridades, los concejales, todos allí. Imagina la escena. Domingo por la mañana, creo que era. Entonces aparece Dalí, siempre con su traje diplomático a rayas, siempre elegantísimo y tal, rodeado por su corte. Entre ellos, pues el pintor Eduardo Úrculo y este otro chico, en fin, amigos míos, algunos de ellos, ¿no? Y entonces estos fueron los que me contaron la escena. La corte de Dalí se quedó un poco rezagada y ya Dalí avanzó hacia el brocal de aquella fuente, ¿no? Y entonces en el centro de la fuente había un surtidor con un chorro de agua. Un surtidor pequeño, no es que aquello fuera. Y entonces Dalí, en fin, con esa voz engolada que él ponía cuando había gente importante delante, dijo, bueno, claro, este surtidor, en fin, el artista ha tenido, en fin, mucha inspiración y os agradezco mucho, pero le falta el huevo porque Dalí especulaba mucho sobre el huevo como forma perfecta de la naturaleza, de la misma forma que especulaba sobre el ácido óxido ribonucleico y todas Exacto. estas cosas. En esta melange, en esta mezcla que hacía entre arte y ciencia continuamente, dijo, bueno, le falta el huevo, y porque si usted sabe, se dirigió, en fin, al alcalde, a quien fuera, que si se coloca un huevo encima de un surtidor, el huevo se sostiene debido a la forma del huevo, al índice de refracción del ácido óxido ribonucleico, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y dije, y precisamente yo traigo un huevo. Y entonces echó mano del bolsillo y se sacó un huevo.
Y entonces hizo ademán de meterse en la fuente para ponerlo, darle para, no, no, don Salvador, no, no. Llamaron a un currito que se le mangó los pantalones, se quitó los zapatos y los calcetines, entró en la fuente y colocó el huevo en el surtidor. Naturalmente el huevo inmediatamente se cayó al suelo y se cascó. Y entonces, claro, Dalí dijo, bueno, claro, este chico en fin, lo ha hecho con la mejor intención del mundo, pero no ha sabido colocar el huevo como había que colocarlo para que el índice de reflexión del ácido óxido ribonucleico, etcétera, tal. Y claro, yo no tengo más huevos. No se preocupe usted, don Salvador. Cogieron el mismo currito y lo enviaron a la pollería más cercana a que trajera huevos y volvió con un cartucho lleno de huevos. Final de la historia. Todas las autoridades, el currito, están metidos en la fuente, colocando huevos, la fuente llena de huevos, de cáscaras de huevo, y Dalí se va hacia atrás y le dice a su corte de hippies, le dice a mis amigos, le dice, veis, son como niños, basta darles un juguete. Es la anécdota más anarquista de la historia de la humanidad. No cabe llegar más lejos, ¿no? Se reía del mundo. Hay por ahí una anécdota también de Cela que se mete a una fuente, ¿no? No Sí, recuerdo exactamente. efectivamente, eso me lo contó a mi cela y Sí, me lo sí. contó también en un programa de televisión, de estos precisamente de encuentros, no sé, creo que fueron encuentros con las letras, quizá en negro sobre blanco. Bueno, pues lo mismo, creo que fue cerca de Madrid, no sé si en Alcalá de Henares, en algún pueblo de estos, donde también le inauguraron una fuente, esta Sí. manía que tienen los concejales de dedicar fuentes a los escritores o a los artistas, y allá que se fue, y entonces hacía buen tiempo, hacía calor, entonces metió un poco la mano y dijo, el agua está fresquita. Y entonces se quitó los pantalones, se quitó el chai y se metió allí, cuán largo era metido dentro de la fuente. Y aquello pudo terminar como el Rosario de la Aurora, porque la iluminación de la fuente tenía un cable eléctrico Sí. que estaba conectado a no sé qué, con lo cual podía producirse un cortocircuito metido dentro del agua que hubiera pulverizado, hubiera fulminado, hubiera carbonizado a Camilo José Cela. Eso está contado también en una conversación que tuve con él. Fernando, ya para terminar, me dijiste que te recordara esta anécdota de cuando murió Franco y los hippies en relación a Es Dalí. la que te acabo de, es la que te acabo Ah, de ya, contar. ya. La de son Va. como niños, basta darles un juguete. Excelente, Fernando. Bueno, pues hemos A propósito del terminado. dinero, por Sí, cierto, a propósito del dime. dinero, que antes me preguntabas por tú sabes que Dalí no tocaba el dinero, jamás. Él no Mm. llevaba dinero, lo llevaban, en fin, sus adláteres, lo llevaban sus ayudantes, lo llevaba quien fuera, pero nunca tenía dinero. Así que tenía una relación efectivamente muy curiosa con el dinero, porque por una parte lo adoraba, o lo adoraba Gala, y por otra parte no tenía ningún contacto con él. Bueno, el dinero se lo guardaba y se lo gastaba Gala, ¿no? Sí, sí. Bueno, no solo Gala, también otros cuantos buitres que se Ujú. apoderaban de sus saberes, sí, sí. Fernando, ya para terminar, ¿qué obras pictóricas te gustan más de Dalí? No sé si tengas alguna preferencia y por qué. Hombre, es que la obra de Dalí es tan rica, es tan Mm. variada, es tan poliédrica. Si vas, por ejemplo, al Museo Dalí de Figueras, es el museo más divertido del mundo. De hecho, es el museo más visitado por los turistas después del Museo del Prado en toda la península ibérica, ¿no? Entonces, entras allí y te vas quedando deslumbrado, deslumbrado por un sofá, deslumbrado por un objeto, deslumbrado por una orfebrería, deslumbrado por cuadros, etc. Si me obligas a elegir, bueno, hay una edición de Gárgoles y Avides, del libro Gárgoles y Avides, que tiene en su portada precisamente uno de los cuadros de Dalí que más me gusta. Es una edición de Planeta en 2 volúmenes, y es el cuadro en el que se titula Dalí niño levantando la piel del agua. Y efectivamente hay un niño que está levantando la piel, en fin, del mar, de un lago, de lo que sea, con todo lo que hay debajo. Ese cuadro me parece extraordinario. Y luego hay un cuadro muy especial, pequeño, que es el cuadro de una mujer, seguramente Gala, sin duda alguna Gala, pintada de espaldas, que está mirando el Al mar. mar, Ujú. saliendo el color del vino a través de una ventana. Ese cuadro también que recuerda muchísimo a Vermeer, ¿no? Me gusta muchísimo. Y bueno, yo no he ido a ese museo en Figueras, pero me parece que en París hay un museo, ¿no? Creo que está en Montparnasse, no sé si todavía, de Dalí. De Dalí, pues puede ser que lo haya, claro. Será Ya quizás sé, sea un museo de hace los muchos surrealistas. años, hace No lo muchos sé. años fui, pero no sé si era una exposición temporal o si es un museo, no recuerdo. Y bueno, Fernando, hemos terminado y me gustaría terminar esta emisión con las últimas palabras que dijo Dalí en televisión pública, que fueron: los genios no deben morir porque son esenciales para el desarrollo de la humanidad. Y yo pienso lo mismo de Fernando Sánchez Dragó, que Fernando, tú nunca debes morir porque eres esencial para el desarrollo de la humanidad, y no lo digo a broma. Te aprecio bastante, así que muchísimas gracias, Fernando, como siempre, un placer, y pues nos vemos en otra emisión. Muchas gracias, Luis, y no me ruborices.
Hasta Muchas luego. gracias, Fernando. Hasta luego. Bueno,